Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial de Comisiones Obreras, aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. La jornada de hoy, bueno, hace una semana, justamente el viernes 8, se celebraba el 8 de marzo, el Día de la Mujer, una huelga en la que se llevó a cabo. Esta misma mañana habéis tenido vosotros también un acto interno con delegados de la situación del tema de la mujer, porque claro, hablábamos ahora fuera de micrófono y lo decíamos. 365 días son los que hay que estar, son 8 de marzo, como bien decías en un artículo de opinión ayer. Sí, vamos, para nosotros las desigualdades, lógicamente, aunque hay un día, el Día Internacional de la Mujer, para ponerla socialmente, ponerle un altavoz, ¿no? Y que haya una mayor concienciación, pero para el sindicato es 8 de marzo todos los días del año. Todos los días del año estamos trabajando pues en los problemas que se nos plantean a diario, que plantean las mujeres, pues de discriminación, de brecha salarial, de pérdida de derechos o de no respeto de esos derechos en su empresa. En fin, y tenemos que estar continuamente asesorando en los convenios colectivos, tratando de introducir cláusulas de igualdad para que esa igualdad que se pregona sea efectiva y real, claro, en los centros de trabajo y en sus condiciones laborales. Y por lo tanto, para nosotros el 8 de marzo, lógicamente, supone una fecha, un hito importante en lo que es el calendario ya fijo, junto con el 1 de mayo, con el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Pero nosotros trabajamos todo el tiempo pensando en ir resolviendo poco a poco todas estas discriminaciones tan importantes que sufre la mujer y que además no le afectan solamente a lo que es su vida cotidiana durante su vida laboral, sino que después tiene una repercusión más allá de su vida laboral, puesto que al tener carreras de cotización peores, con peores salarios, con peores condiciones, después también las prestaciones sociales que reciben las mujeres son peores, por lo tanto, peores prestaciones por desempleo, peores prestaciones cuando están de baja por IT y peores pensiones a la hora de llegar a dejar la vida laboral. Por lo tanto, son muchas cuestiones que tenemos que trabajarlas con mucho tiempo y en todos los ámbitos para que realmente la mujer y el hombre tengan esa igualdad total y absoluta y efectiva, que es lo que demandamos pues todos los ciudadanos y en este caso pues, comisiones obreras. Lo que está claro es que el pasado día 8 de marzo, el pasado viernes, estaban convocados una huelga, una serie de paros, una concentración, luego también una manifestación. Finalmente, desde los sindicatos de clase, UGT, Comisión Obrera, UGT, habéis calificado como de éxito total lo que ha sido este año. Sí, bueno, ya veníamos de un 8 de marzo del año pasado, que yo creo que fue un salto cualitativo el que se dio en cuanto a una mayor concienciación. También hay que encuadrarlo dentro de lo que es un movimiento internacional que está teniendo bastante eco y que, bueno, como decía, nosotros llevamos trabajando, pero quizás más en silencio, ¿no? Sí, claro. Más cotidianamente. Pero es verdad que el año pasado se dio un salto importante y este año, pues lógicamente, todo el activo del sindicato, como viene siendo habitual, pero quizás con mucha más fuerza, pues nos pusimos a disposición del movimiento también, es decir, de la plataforma feminista de la cual formamos parte, Comisiones Obreras, históricamente, y bueno, pues para organizar sobre todo el tema de la manifestación de la tarde, pero como tú bien decías, nosotros habíamos convocado una serie de paros de 2 horas en cada uno de los turnos de trabajo y habíamos hecho ya previamente muchísimas asambleas en centros de trabajo, con sectoriales, para ir concienciando mucho más y ir extendiendo ese discurso por todos nuestros delegados para que lo pudieran trasladar a sus empresas en todos los ámbitos. Después estuvimos en muchas concentraciones a las puertas de los centros de trabajo ese día y bueno, y después todo eso culminó con una concentración que tuvimos en el Mirador de la Rambla y después por la tarde-noche pues en esa magnífica manifestación que tuvimos que cambiar el recorrido porque el año pasado ya se nos quedó muy pequeño y bueno, y pues tendremos que ampliarlo seguramente o modificarlo para el año que viene porque se nos volvió a quedar pequeño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está habiendo un grado de concienciación muy importante por parte de todos, no solamente de las mujeres, que es importante que las mujeres también se crean esto y lo trabajen y apuesten por ello, sino que también
muchos hombres, se pudo ver la manifestación de todas las edades, hombres y mujeres, desde niños, jóvenes, pensionistas, en fin, de todo, sindicalistas, y yo creo que es imbuido de ese feminismo que yo creo que está teniendo un alcance bastante importante y del cual nos sentimos muy orgullosos de formar parte dentro de esa plataforma feminista Comisiones Obreras. Sí, pero dices que ya ha habido un cambio, se supuso la última manifestación el pasado año, un antes y un después, un punto de inflexión, a partir de ahí ha habido más concienciación. Pero hay más concienciación, pero seguimos teniendo brecha salarial, seguimos teniendo desigualdad, seguimos teniendo esa pérdida de derechos. ¿Qué hay que hacer? Porque estamos en siglo XXI ya y las mujeres no pueden llegar a los mismos puestos de trabajo que el hombre, cobran menos haciendo lo mismo. Es decir, esto es una cuestión que efectivamente hay concienciación, hay concienciación, pero que, como decía, hay que ir trabajando poquito a poco y poco a poco ir quitando esos impedimentos, esos obstáculos que tiene la mujer. Y no solamente la mujer en general, sino que después, por ejemplo, la mujer inmigrante o la mujer discapacitada, se aumenta esas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, contra la brecha salarial, pues una ley de igualdad salarial es lo que estamos reivindicando, ¿no? Por lo menos a nivel autonómico, y lógicamente eso tiene también un arduo trabajo y lo estamos haciendo en la negociación colectiva. Muy recientemente hemos conseguido que una discriminación que existía en un sector muy feminizado en la provincia de Almería y además que ocupa entre 25 y 30.000 mujeres sobre todo, que es el sector del manipulado, hayan podido solventar la brecha salarial que tenían con los hombres de su misma categoría profesional, pero que ejercían otras labores que eran los mozos de almacén. Bueno, esto ha supuesto un hito importante. Bueno, pues en esta línea tenemos que seguir trabajando, estamos haciendo una revisión de todos los convenios para tratar de que no existan esa brecha escrita y, por supuesto, pues tratando de poner que las condiciones laborales sean similares, no, iguales, lógicamente, y sobre todo aquí también es el propio empresario también el que se tiene que concienciar y a la hora, por ejemplo, de hacer las selecciones de personal, pues que tiene que ser muy objetivo y no discriminar a la mujer por todas cuestiones. Desde luego también el tema de los permisos parenterales, igualarlos a los de la mujer, puede hacer que se rompa ese cliché de los empresarios que tienen reticencia a contratar a una mujer, sobre todo si está joven o tiene previsto que próximamente puede tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sobre todo en el tema de los cuidados de los niños también hay una conciliación laboral y familiar y haya una reglamentación que permita que realmente sea igualitaria y efectiva. Yo creo que esos son los dos pilares o tres pilares sobre los que se debe asentar el trabajo para realmente se pueda trasladar a lo efectivo, al día a día, para que realmente esta brecha salarial, no solamente en el salario, como decía, sino la brecha que después genera en las pensiones, en las prestaciones sociales, en las condiciones del día a día. Por ejemplo, en la contratación, la mujer soporta un 60% de contratación parcial no deseada. Es decir, esto también tiene que ver con estos clichés de que la mujer pues no necesita trabajar o que es una ayuda, un complemento en el sostenimiento de la unidad familiar, cuando bueno, los modelos de familia que tenemos ahora pues son muy diversos y esto no responde a la realidad, ¿no? Bueno, pues son muchas cosas las que hay que ir trabajando, estamos haciéndolo. Y por supuesto también el tema de la siniestralidad laboral es un tema importante, puesto que en aquellos sectores que están más precarizados, que normalmente suele corresponder a la mujer, pues también hay una mayor siniestralidad laboral. Ahí también corren mayores riesgos de perder o que se vea afectada su salud. Por lo tanto, son muchos campos. Estamos trabajando en todos ellos, pero esto no es fácil. No es nada fácil. Nos cuesta mucho trabajo, muchas denuncias en los tribunales y que esto, bueno, al final es una lluvia fina que tiene que ir calando, no solamente entre los trabajadores y trabajadoras, que yo creo que ya tiene un nivel de concienciación muy alto, sino también entre los empresarios, que son los que al fin y al cabo
permiten o hacen posible que estas discriminaciones sigan adelante. Si es que al fin y al cabo eso es el empresario al final, por ejemplo, hablábamos del tema de siniestralidad laboral. Hay una ley de prevención de riesgos laborales que no es que la cumplan todos, no se puede generalizar, pero está claro que hay una ley y vemos víctimas un día sí otro también, y la provincia de Almería, ¿qué decir? Uno al mes como mínimo. Sí, es decir, la siniestralidad laboral tiene una relación muy directa con la precariedad del mercado laboral y también con una falta, pues yo digo, de cultura preventiva en el empresariado, en gran parte del empresariado. En Almería, por desgracia, tenemos un sector bastante importante que no está concienciado o no está debidamente concienciado con el tema de la prevención de riesgos laborales. También la crisis se cruzó por medio en este tema, claro. Y entonces, bueno, ante un recorte de los beneficios, pues parte del empresariado ha optado por recortar en aquello que no considera importante, y una de las cuestiones donde se ha cebado ha sido precisamente en el tema de la prevención de riesgos laborales, para así equilibrar un poco el balance de beneficios. Por lo tanto, esto es una cuestión que estamos denunciando continuamente, que los planes de prevención no se pueden hacer sobre el papel, porque el papel lo aguanta todo y después guardarlo en un cajón, sino que tiene que ser planes de prevención que realmente sean reales, que se lleven a cabo en las empresas. Y para esto es necesario, pues, esa mayor concienciación que te decía, y también, pues lógicamente, que haya un mayor control por parte de la autoridad laboral, en este caso por la Inspección de Trabajo. Y claro, esto, si no hay los medios suficientes, volvemos otra vez a lo mismo. Si no hay inspectores, el fraude que se hace, que se comete no solamente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino en el tema de las contrataciones inadecuadas, o el fraude, en fin, va generando... Las empresas que en la provincia de Almería tampoco son grandes empresas, claro, son pequeñas, tejido, familiares, exacto, 4, 3, 5 trabajadores, claro, y es muy complicado. Son empresas, pues, son muy atomizadas. El tejido empresarial en la provincia de Almería está muy atomizado, son muy pequeñas, son muchas de carácter familiar, donde hay, yo no digo que no haya buena fe y buena voluntad, pero quizá hay un desconocimiento o, bueno, no la suficiente formación o concienciación de estas personas que ejercen como empresarios, y bueno, pues esto nos lleva a esta situación. Porque delegados hay pocos, ¿no? Delegados, después, si somos también, 4, somos familiares. Pues, claro, la representación sindical, no, la representación sindical además es que se establece por regla general a partir de 6 trabajadores. Claro. Entonces hay muchas empresas que no tienen representación sindical porque no llegan a ese mínimo de trabajadores. Después es verdad que también en las empresas donde hay una representación sindical, donde tenemos un delegado de prevención, colabora y ayuda al empresario para que se tomen las medidas necesarias para que no ocurran, pues, bueno, no solamente los accidentes laborales, sino el tema de enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la siniestralidad, lo tenemos demostrado a través de un estudio, la siniestralidad disminuye bastante cuando en una empresa hay representación sindical. Por lo tanto, yo animo a todos los empresarios que quieran también poner su granito de arena en ese recorte, en esa mejora de la prevención de riesgos laborales, aparte del trabajo que ya están haciendo, que cuenten con los delegados de prevención que tienen a través de los representantes de los trabajadores. Si no los tienen, que los animen a que se presenten y en fin, a quitar también un poco ese miedo, ¿no? Ese miedo que hay a ser representante sindical, porque no lo vamos a negar, muchas veces también se ven discriminados o se ven, en fin, no tratados de forma igualitaria, perjudicados por parte de sus empresarios, y lógicamente esto es un tema también que yo creo que tenemos que superar. Nosotros los sindicatos no somos el enemigo del empresario, somos colaboradores necesarios para mejorar la rentabilidad de la empresa, los beneficios de la empresa, y que haya un reparto equitativo de esa riqueza, y sobre todo que ese trabajo, esa fuerza de trabajo que es necesaria e imprescindible para mejorar la economía, se haga en condiciones saludables y que no ponga en peligro ni la vida ni la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y si encima luego, a la hora de conocer, por ejemplo, cuando hay algún tipo de reunión con la administración y empezamos con la guerra de cifras, si ha muerto en itinere, si no ha muerto, si ha sido en el camino, no se contabiliza, siempre nos encontramos con la guerra de cifras. Sí, bueno, antes de ayer tuvimos la reunión de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales. Y bueno, pues nosotros tratamos de que no limitarnos a ser simplemente una lectura de cifras
y unas estadísticas, sino lo que estamos tratando o las aportaciones que estamos haciendo en esta comisión por parte de Comisiones Obreras es tratar de analizar y de localizar cuáles son las causas, cuáles son los elementos, hacer un diagnóstico de cómo está la prevención y cuáles son los riesgos en fin, que podemos detectar desde la propia comisión y tratar de poner medidas o aportar medidas que pongan remedio o solución para ir rebajando estas cifras. De hecho, nosotros en este periodo de principio de año hasta el mes de mayo hemos hecho o estamos haciendo 6 cursos de prevención de riesgos laborales a nuestros delegados y delegadas. También promovimos el año pasado a través del Centro de Prevención de la provincia de Almería que se hiciese un curso básico de formación de delegados de prevención para que tuviesen una mejor formación y lo podían trasladar a sus empresas. Fue bastante exitoso, como se reconoció en la comisión. Y bueno, vamos a seguir trabajando pues todo lo que esté a nuestro alcance. También estamos haciendo, ya llevamos 8 cursos para cursos de prevención en el tema de la construcción. Y bueno, pues lo que tratamos es de poner también nuestro granito de arena, bueno, no solo granito, sino todo lo que podemos para que esto, a través de nuestros delegados, a través de los trabajadores, que es nuestro campo de actuación, pues se pueda mejorar, y eso mismo es lo que pedimos al sector empresarial y sobre todo trabajar en común y de forma coordinada para que esto pues cada vez podamos decir que se va reduciendo hasta poder eliminarlo al mínimo posible. Llegados a este punto, porque hablamos, claro, de la siniestralidad laboral, hablemos de los datos del paro conocidos hace unos días, en el que la provincia de Almería nuevamente, los datos tampoco que sean muy positivos para la provincia, mes tras mes. Sí, el problema que tenemos en la provincia de Almería es que, es decir, nuestras fuentes de riqueza, excepto la piedra natural, que sí genera un empleo estable y durante todo el año, y podemos decir con una serie de derechos bastante, en fin, estandarizados. Sin embargo, el resto, pues prácticamente estamos hablando de son sectores que son estables en el tiempo, pero que están con una contratación temporal. Si hablamos de la agricultura, pues es el máximo exponente, porque es el sector, la agricultura es el sector que más ocupa, más población ocupa en la provincia de Almería, y sin embargo tiene una tasa de temporalidad del 98%. Entonces, claro, ahí es imposible que haya prevención de riesgos laborales, porque se está continuamente cambiando de trabajadores, que se adopten las medidas necesarias, no hay unas condiciones laborales adecuadas, en fin, la jornada, en fin. Entonces, bueno, este es el problema que tiene Almería, es decir, tiene una estacionalidad muy alta también, porque después otro sector importante es el turismo, donde no se extiende, donde no se extiende a lo largo de todo el año, sino que son épocas muy concretas. El tema del comercio, pues también funciona a bandazos, en diciembre, el tema de la rebaja, el tema de las compras. Entonces, es decir, tenemos que diversificar también. Yo creo que necesitamos un plan de industrialización importante en la provincia de Almería que cree empleo estable y que además genere sinergia para que ese crecimiento pueda afectar a esos otros sectores y hacerlos más estables, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema que tiene, es decir, unos meses baja el paro, otros sube, pero todo nos movemos, coyuntural. Exacto, nos movemos y además con la contratación, vuelvo a insistir en el tema del campo, que debería ser fija, porque además hay una sentencia del Tribunal Supremo donde dice que todos los trabajadores del campo tienen que ser fijos discontinuos, y no lo son, digo, 98% de temporalidad en el campo almeriense, pues esto es una situación de fraude que hace y que es muy perversa en cuanto a otras cuestiones, cotizaciones a la seguridad social, volvemos al tema de las pensiones, etcétera, etcétera, que hacen que Almería pues esté bastante lastrada en cuanto a su desarrollo. Una cuestión es las cifras macroeconómicas de campañas que son cada vez más voluminosas y que tienen un mayor precio en el mercado, el tema de los incrementos del turismo y que aumenten las pernoctaciones y el gasto por turista o los vuelos, etcétera, etcétera, pero eso no se traduce en un empleo estable, un empleo con condiciones laborales justas y con salarios también justos. Porque contratos fijos son un 4%, un 3%, ¿no? Sí, no hay muy poca contratación fija.
Y bueno, esto al final pues genera esta fragmentación, estos salarios, es decir, el último estudio, ahora estamos analizando el estudio del año 2018, el último que tenemos es el del 2017 de fuentes salariales de la agencia tributaria, pues ya nos arrojaba que el 50% de la población trabajadora asalariada en la provincia de Almería estaba por debajo del salario mínimo interprofesional del 2016. Que no eran 1.000 euros todavía. Que no eran 900 euros, no eran todavía 900 euros. Vamos a ver qué datos arrojan, porque seguramente en ese aspecto tampoco habremos evolucionado mucho. Pero en fin, vamos a esperar que podamos analizar esos datos bien y los presentaremos ese estudio próximamente. Lo que sí está claro es que los sindicatos habéis criticado la reforma laboral, habéis criticado que, bueno, al anterior gobierno, pero a este le exigíais que de una vez por todas se derogara la reforma laboral. Nuevas elecciones, las tenemos dentro de un mes y el Partido Socialista no ha cumplido con su palabra. No, nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno en cuanto a derogar aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral. Y bueno, pues al final esperábamos que diese el paso adelante y aunque tenía esa dificultad parlamentaria para poder aprobar esta derogación, esta reforma laboral, pero creemos que le ha faltado valentía a la hora de dar ese paso, puesto que se escudaba en que no tenía mayoría suficiente, pero yo creo que si se hubiese planteado, los demás partidos políticos se hubieran visto obligados a retratarse en cuanto a estar a favor o en contra, y bueno, por lo menos no se hubiera perdido nada por intentarlo, y seguramente ahora podríamos estar con esa derogación de esos aspectos más lesivos, que también son un elemento bastante importante, que frenan el desarrollo económico, claro, que impiden que haya un reparto más equitativo de la riqueza, porque no nos olvidemos, aquí siempre hablamos de la crisis, pero llevamos ya más de 3 años en crecimiento, donde las empresas a nivel global del país han ganado más de 36.000 millones de euros, y ese reparto no se ha trasladado, no ha terminado de llegar a los trabajadores y trabajadoras, que son los que se tuvieron que apretar el cinturón durante la época de crisis, pero cuando ha llegado la época de bonanza, cuando ha llegado el crecimiento económico, pues no está recuperándose en la medida en que debería estar haciéndolo. Y bueno, tenemos ahí un acuerdo de negociación colectiva que creo que está dando bastante buenos resultados, está habiendo una recuperación del poder adquisitivo en estos 2 últimos años. Esperamos seguir en esa línea y poder tratar de mejorar un poquito esta situación, pero ahí hay un impedimento, un lastre muy importante, que es la reforma laboral, que tanto daño hizo y tanto daño sigue haciendo en un momento en el que ya no estamos en esa situación de crisis, por lo tanto ya no tiene ningún tipo de justificación para poder mantener esa reforma laboral adelante. Antonio, estamos viendo como otros países en Europa, Alemania, la palabra recesión empieza a pulular nuevamente otra vez. ¿Podemos llegar en España también a esa situación? ¿Una nueva crisis que se pueda ver al fondo del túnel? Es que yo creo que la crisis se ha alargado tanto porque quizás la forma de abordar esta crisis no fue la adecuada. Es decir, la manera de contener el déficit se hizo en base a los recortes económicos y a los recortes en las inversiones. Lógicamente, eso lo que generó fue que todavía la economía se enfriase mucho más, que no hubiese ese resurgimiento económico lo más rápidamente posible, y nosotros lo que abogamos es que para contener los déficits, para disminuir la deuda pública, se puede hacer de otra manera, no solamente basándose en los recortes, sino aumentando los ingresos. Entonces, si aumentamos los ingresos y contenemos los gastos, pero de una manera que no sea solamente fijándonos en los gastos, en el recorte de la inversión, pues yo creo que es una manera de potenciar una cuestión que además España siempre ha sido uno de los factores determinantes para su crecimiento económico, que es el consumo interno. Es decir, las exportaciones están muy bien, dan un impulso importante a la economía, pero también están sujetas a los vaivenes que pueda haber geoestratégicos, como ahora del Brexit, o como el proteccionismo que está habiendo, y la guerra comercial de Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, uno de los pilares básicos para el desarrollo y para el crecimiento económico en nuestro país siempre ha sido el crecimiento
el comercio interno, es decir, el crecimiento, el consumo interno, y claro, eso se hace aumentando los salarios. Si no se aumentan los salarios y no se aumenta el poder adquisitivo de la mayoría de la población, difícilmente el consumo interno puede crecer, y por lo tanto esto lo que hace es que nos hace incidir de una manera más importante en esa crisis. Por lo tanto, yo creo que si hay un reparto más equitativo de la riqueza que se genera, es más difícil volver a entrar en esa etapa de recesión y, por supuesto, no generar burbujas y generar un modelo económico que esté basado en la investigación, el desarrollo y la innovación, en un sector industrial que cree empleo estable y que cree productos que puedan entrar en el circuito comercial y puedan generar valor añadido, y no movimientos especulativos de capital que al final lo que hacen es beneficiar a unos y desgraciadamente perjudicar a la gran mayoría. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería en un mes nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para, en este caso, los trabajadores almerienses. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches, Antonio. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los demás que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.